Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Nos encontramos en el martes de Pascua de Resurrección. Vamos a hacer una meditación o breve meditación sobre este gran acontecimiento de la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Consideremos, amados hermanos y hermanas, que los efectos de la resurrección espiritual son las señales ciertas y seguras de que la resurrección es verdadera. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a una vida gloriosa es el modelo de nuestra resurrección a una vida nueva. La resurrección de Cristo encierra entonces dos cosas muy importantes. Primero, la mudanza de estado y segundo, la permanencia en este estado. A este modo, nuestra resurrección, amados hermanos y hermanas, a una vida nueva debe encerrar particularmente una mudanza de estado. Esto quiso significar San Pablo cuando nos dijo que para tener parte en la resurrección de Jesucristo es necesario tener como Él una vida nueva y vestirnos del hombre nuevo, dejar el hombre viejo, o sea, el hombre de pecado, de maldad, de iniquidad, y el hombre nuevo según Cristo. ¿De qué sirve llorar, gemir, acusarse de los pecados, humillarse por la penitencia si no se muda de vida? ¿De qué nos sirvió a nosotros la Semana Santa si no cambiamos de vida? Lloros estériles, gemidos vanos, confesión infructuosa, sacrílega, si no se sale del estado del pecado en que nos encontramos. Salir de ahí entonces es resucitar con Cristo. Pero no es todavía bastante el mudar de estado. La resurrección a una vida nueva, amados hermanos y hermanas, debe encerrar la constancia en este estado y la perseverancia. Esa perseverancia hay que pedirla al Señor siempre en oración. El don de la perseverancia. Porque fácilmente podemos caer en el camino, nos podemos desviar del camino si no pedimos ese don de la perseverancia. Con nuestras propias fuerzas no podríamos lograrlo, pero con la gracia del Señor, sí. Jesucristo entonces, resucitado, ya no muere. Del mismo modo, si nosotros hemos resucitado verdaderamente a la gracia, no debemos morir ya por el pecado, sino que a ejemplo de la resurrección del Salvador, debe la nuestra estar acompañada de la vida de la gracia. Si habéis resucitado verdaderamente a una vida nueva, no debéis ya vivir sino para Dios, nos dice el apóstol. De tres suertes de resurrecciones hace mención las Sagradas Escrituras, tres suertes de resurrecciones. La primera es la de Samuel, eso nos lo muestra el texto sagrado de Samuel, que por un encanto pareció dejarse ver resucitado a Saúl. Era fácil que se engañara el rey y así se engañó, de modo que lo que veía y creía ser Samuel se halló poco después no ser en la realidad sino un fantasma. Tal es la pretendida resurrección de un gran número de pecadores que en estas fiestas parecen resucitado porque les parece haber detestado sus pecados, pero esta aparente resurrección desaparece con las ceremonias de la fiesta. Pasa la Semana Santa y desaparece todo. La segunda resurrección fue la de Lázaro, el amigo de Jesús. Aunque esta resurrección era verdadera, era imperfecta, pues Lázaro no había resucitado sino para después morir. Lázaro lo resucitó el Señor, hizo ese milagro, pero después
Lázaro cumplió con la ley de todo ser humano, morir. Y tal es la resurrección de una infinidad de personas que, habiendo resucitado verdaderamente a la gracia en estas fiestas de Pascua, por medio de una sincera penitencia, no perseveran, sino que recaen en el pecado que habían renunciado. Perseverancia, les decía ahora, hay que perseverar. Finalmente, la tercera suerte de resurrección es la de Jesucristo nuestro Señor, la única verdadera y perfecta, y la que sola debe ser el modelo de nuestra resurrección. Y si queremos resucitar, amados hermanos y hermanas, para no morir jamás, pues Jesucristo es el único que resucitó verdaderamente para nunca más morir. Qué lástima hacer muchos gastos y no sacar de ellos utilidad alguna. Consideremos aquel de estas tres resurrecciones, a cuál más bien de estas tres resurrecciones se parece la nuestra. ¿O dónde estamos nosotros? Hagamos ese examen. Muchas confesiones por Pascua, pero son muchas las conversiones. Muchas resurrecciones de pronto aparentes, que de resurrecciones imperfectas, y que pocas resurrecciones verdaderas y perfectas hay. Hagamos entonces, amados hermanos y hermanas, juicio de ellas por los efectos que son la mejor y aún la única prueba de si son o no verdaderas. Nosotros nos daremos cuenta en cuál de estas resurrecciones estoy hablando, pues nos encontramos nosotros en el día de hoy, de las que les he hablado. Consideremos también, amados hermanos y hermanas, que no basta haber resucitado verdaderamente por la gracia a una vida nueva. Es necesario además de esto de tomar todos los medios necesarios para conservar esta nueva vida, prever y evitar todo lo que pueda hacerle perder o debilitarla. Todo aquello que nos pueda hacer caer de nuevo en el pecado hay que evitarlo. Una de las causas ordinarias, amados hermanos y hermanas, de nuestras recaídas es que contamos más de lo que conviene sobre nuestras resoluciones, sobre nuestro fervor, sobre nuestra disposición presente, semejante a aquellos que han estado enfermos de cuidado y que, habiendo recobrado las primeras fuerzas y un nuevo vigor, cuentan tanto sobre su salud que no temen exponerse a los mayores riesgos de perderla. Y eso nos está pasando a nosotros en la actualidad, hablando de esta pandemia en la que nos encontramos todos, ¿no? Entonces, llegaron ya las vacunas a nuestros países, unos cuantos se han vacunado y pensamos que ya el mal se fue de nuestras comunidades o de nuestro país o de la tierra. No, todavía y sigue el mal. No nos hemos cuidado. Nos hemos desviado del camino. Y cuando hablo de desviado del camino es que no le hemos puesto el cuidado y el interés que esta pandemia merece. La hemos cogido de una forma muy festiva, muy folclórica. Ese mal existe. Ese mal existe. Hay que orar mucho, hay que pedirle mucho al Señor y clamarle al Señor. Es de la única manera que se va. Sí, están las vacunas, pero este mal, Él lo saca definitivamente de la tierra, es el Señor. Entonces, ya porque nos sentimos vigorosos o porque todavía no nos ha dado el coronavirus, entonces andamos de cualquier manera, ¿sí? Salimos a la calle sin el tapabocas, sin el distanciamiento requerido, ¿sí? Ya no utilizamos el alcohol, la gel, ni nada de esto. Ya no nos tomamos las pasticas por la noche, lo que nos ayuda. Dice por ahí el adagio, ayúdate, que yo te ayudaré. Y así nos pasa también en la vida espiritual. Ya, porque estuvimos en Semana Santa, porque fuimos a procesiones, aunque no hubo procesiones, pero estuvimos en los templos, nos congregamos, ¿sí? Entonces ya pensamos que ya lo tenemos ganado todo y que ya estamos muy fortalecidos. Y entonces
bajamos la guardia, dejamos de orar. En estos días que pasaron de la Cuaresma y de la Semana Santa se pedía intensificar la oración, ¿no? El ayuno, la penitencia, recogimiento, oración en casa. Pero ya como estamos en Pascua, ya no hay oración, ya no hay rosario, ya no hay recogimiento, ya no hay acción de gracias, ya no vamos a misa, ¿sí? Ya no pedimos perdón por nuestros pecados, no pedimos la gracia para resistir la tentación, y ahí es donde fácilmente el enemigo nos gana. Siguen en todo su apetito, cometen 1000 excesos, se ponen sin ninguna precaución a un aire frío y muchas veces contagioso. Se diría que estos tales piensan que nunca van a morir después de tantos desatinos, porque otras veces han estado enfermos de más riesgo, de nada se privan. Y así mueren a la primera recaída, la que han acelerado por sus indiscreciones y su imprudencia. Eso es lo que está pasando ahora. Ya todas las UCIs, ¿sí? Voy a utilizar esta expresión muy castiza, full. ¿Por qué? Porque no nos hemos cuidado. Hagamos ahora entonces la aplicación de esto por la analogía. No puede ser más perfecta para nosotros en la vida espiritual. ¿De dónde vienen tantas recaídas después de estas santas fiestas de Pascua? De nuestra falsa seguridad, de nuestras indiscreciones, de la pasividad, de la imprudencia, de la temeridad con que nos exponemos al peligro sin el menor recelo, sin ningún preservativo. Se resucitó la gracia por medio de una saludable penitencia. Se recobró una nueva vida. Se siente un nuevo fervor. Se gusta de Dios. Se tiene devoción. Esas señales de salud y de una renovación espiritual son poco equívocas. Las pasiones duermen. Están dormidas. Y el enemigo de la salvación no se atreve a despertarlas. Pero no está menos atento a ver cómo puede perdernos. En esta seguridad y con tantas buenas disposiciones, ya de nada se recela el alma. Se vuelve al gran mundo, se expone a un aire corrompido, se encuentra indiferentemente en toda suerte de concurrencias y compañías. No quiera Dios que se lleve en esto mala intención, como dice el padre Croiset en esta meditación. Se está siempre en la espaciosa resolución de ser de Dios y de sacrificarlo todo por conservarse en la inocencia. A la verdad, el pecado mortal causa horror, pero las faltas leves no asustan ni espantan. Se vuelve a entrar, por decirlo así, en el mundo y en los sitios de placer y de diversión. Se familiariza el alma con los objetos. Se cometen 1000 indiscreciones en punto de diversiones. No se observa ya con tanto rigor aquel arreglo de vida que se había prescrito y a esa buena intención que habíamos tenido en la Semana Santa. Se dispensa de muchas prácticas de devoción, las dejamos a un lado. Ya no se frecuentan tanto los sacramentos, ni se guardan ya los sentidos con tanta vigilancia, ni le pedimos al Señor que coloque un centinela en nuestros sentidos. La conciencia a la verdad hace sus reconvenciones, pero todo lo calma la voluntad que se tiene de perseverar. Finalmente, nuestro propio corazón nos hace traición. Se muere casi sin advertir que se está enfermo, y en un momento se pierden todas las ventajas que hemos ganado en la resurrección y todo lo que ganamos en la Semana Santa. No permitamos entonces, amados hermanos y hermanas, como nos dice el padre Croiset, no permitamos, o más bien pidámosle al Señor que no permita que nos suceda a nosotros esta infelicidad o este mal. Que el Señor haga con nosotros misericordia. Que nosotros pidámosle al Señor, vivamos en continuo temblor y temor de perder la gracia.
Él nos promete que si la pedimos, Él nos asistirá siempre con su gracia. Que tengamos siempre horror y terror a las ocasiones de ¿qué? De pecar. Pidamos entonces esta gracia al Señor y que la Santísima Virgen María nos ayude en este caminar y en este peregrinar pascual mientras nos encontramos con el Señor en la eternidad. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María En el Santísima. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.